¿Qué tal? Nosotros somos Mariano Guzmán, Javier Esquer, Calem González y David Santos, y hoy vamos a hablar sobre los medidores de flujo y las válvulas de conteo. Los principios fundamentales de los medidores de flujo tienen muchas cosas que tenemos que dejar en claro. Lo primero es comprender qué es un medidor de flujo, el cual podemos entender que es como un artículo o un instrumento que permite, como lo dice su nombre, medir la fluidez de algún líquido, un gas o un vapor. Y este instrumento pues tiene la capacidad de medir la fuerza o la presión, medir y o regular la velocidad y evitar fugas. Un medidor de flujo, o también conocido como un flujómetro, es un sistema de conteo, el cual puede ser fabricado de diversos materiales como plásticos o metales. Esta tecnología tiene como finalidad tener un preciso control del consumo de agua, razón por la cual es cada vez más importante, ya que pues en la actualidad se sabe que el agua es un recurso natural y que poco a poco se ha ido agotando a consecuencia del consumo desmedido e irresponsable. Bueno, los medidores de flujo los podemos encontrar en instalaciones de gas, instalaciones de agua, baños, saunas, centros comerciales, fábricas, etcétera. Y los beneficios que trae consigo un medidor de flujo radican principalmente en dos factores: en la seguridad y en el ahorro de recursos. En la seguridad, porque un medidor de flujo tiene la capacidad de administrar y suministrar el recurso de acuerdo a una previa calibración o programación que permita que el recurso fluya sin ningún percance, o sea que puede llegar a significar un factor de riesgo para las personas que se encuentran cerca. Y en cuanto al ahorro de recursos, si lo tomamos desde un punto de vista monetario, los medidores de flujo también tienen la capacidad de poder suministrar o racionar los recursos de acuerdo a las necesidades de cada persona, evitando de esta manera que exista un sobreconsumo, desabasto o algún desaprovechamiento de los recursos. Ahora hablaré un poquito sobre los tipos de medidores que existen. Para la medición volumétrica de un líquido o un gas, para medir su caudal lineal, no lineal, su masa, etcétera, se emplean flujómetros, medidores de flujo, instrumentos diseñados especialmente para comprender el comportamiento de los fluidos. Las opciones de los flujómetros, medidores de caudal o medidores de flujo, como también se les conoce, son muy abundantes y se diferencian entre sí por su funcionalidad, el nivel de precisión en las mediciones que ofrecen y por supuesto en el precio. Para la elección que resulte más adecuado es necesario evaluar los requisitos de la aplicación en particular que se vaya a dar, la naturaleza del fluido a medir, las características de instalación a las que se implementará el flujómetro, etcétera. Tenemos entonces cinco tipos de flujómetros: el flujómetro Coriolis, el de presión diferencial, el de engranajes electromagnéticos y de turbina tangencial. Flujómetro Coriolis. Los medidores de caudal de este tipo se fabrican con dos diseños, de manguera sencilla y una manguera y mangueras paralelas. El modo en que estos medidores obtienen los valores de flujo de masa de líquidos o gases es mediante una oscilación que se introduce a las mangueras, según el diseño, a una frecuencia de referencia que varía según los cambios que se presenten en el caudal de masa. El uso de dispositivos de este tipo se encuentra principalmente en instalaciones de tratamiento de agua, farmacéutica, instalaciones nucleares, etc. Flujómetros de presión diferencial. Estos medidores basan su funcionamiento en la medición de la presión para determinar la velocidad del caudal. Su diseño consiste en un orificio que restringe el paso al caudal o de un elemento de flujo aerodinámico, que evalúan la caída de presión entre los puntos anteriores y posteriores al caudal. Debido a su modo de funcionamiento, los flujómetros de presión diferencial son adecuados para emplearse en aplicaciones en las que es necesario tener un tiempo de respuesta veloz y donde no se desea tener partes móviles. Por sus características, estos medidores se utilizan principalmente en aplicaciones industriales para realizar mediciones y pruebas simples de agua, en granjas acuícolas y en la manufactura de especialidades químicas, así como en laboratorios donde se desarrollan actividades que incluyen la mezcla o la separación de gases mediante cromatografía. Flujómetros de engranaje. Los medidores de engranajes se caracterizan por ofrecer una alta precisión. Funcionan mediante rotores ovalados encajados para girar con el paso del líquido y gracias a los materiales utilizados para su fabricación son altamente resistentes, soportando incluso ser instalados en ambientes muy agresivos. Una ventaja de estos flujómetros es que su medición es independiente a la viscosidad de algún fluido a medir, por lo que se puede trabajar con fluidos de gran viscosidad
sin ningún problema. Estos pueden ser utilizados principalmente en la industria de la pulpa y el papel y en la manufactura de combustible y aceite, así como en cualquier aplicación que utilice petróleos ligeros o pesados. Flujómetros electromagnéticos. Los magnéticos son flujómetros que cuentan con bobinas que generan un campo magnético, que al paso del fluido producen un voltaje que es medido por un catéter de inserción que tienen integrado. El valor del voltaje producido es proporcional al caudal, pero por su modo de funcionamiento es indispensable que el fluido a medir sea conductor y que el flujómetro se encuentre bien aterrizado. De lo contrario, la medición no es posible ni precisa. La ventaja de utilizar estos flujómetros es que no cuentan con partes móviles, no generan obstrucciones en la trayectoria del flujo ni variaciones en la presión del mismo. Además, se pueden utilizar para medir lodos pesados. Entre los flujómetros magnéticos se encuentra la manufactura química, industria petroquímica, la purificación de agua, industria de alimentos, bebidas, la minería y la manufactura de pulpa y papel. Por último tenemos los flujómetros de turbina tangencial. Estos funcionan a través del movimiento de hélices, ruedas giratorias y discos oscilatorios para generar un pulso a su paso por un sensor de tipo magnético u óptico. El valor de la frecuencia de un pulso que registra es proporcional a la velocidad del fluido en un punto exacto. Tienen un tiempo de respuesta rápido y requieren bajo mantenimiento, además de ser más baratos que los anteriores, por lo que su uso es bastante común. Sin embargo, es necesario considerar que sus instalaciones requieren un tubo completo y que cuenta con más partes móviles, por lo que puede hacer un poco compleja su tarea de colocación. Estos flujómetros se utilizan para medir el agua en plantas de tratamiento de aguas y en granjas acuícolas, de gas y en empresas de servicios públicos.